9:49 a esta hora de la tarde. Nos enlazamos con Patricio Valderrama, reconocido geólogo, para conversar precisamente sobre este movimiento sísmico que sorprendió a los limeños, pero que no debería causarnos sorpresa en la medida que estamos en una zona sísmica y evidentemente lo que tenemos que estar es preparados frente a esta situación. Patricio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este movimiento, estimado Francisco, gracias, que se ha producido ayer cerca de las 10 de la noche y que ha tenido una magnitud de 6 grados, se ha sentido con una intensidad bastante fuerte precisamente porque se ha producido además a poca profundidad, y eso es uno de los primeros elementos que debemos analizar para que la población sepa que puede ser de 4.8, puede ser de 5.8, puede ser de 6 como el que hemos vivido ayer, pero lo que es determinante es la profundidad para ver el impacto del movimiento en las estructuras del territorio donde se afecta este movimiento, ¿verdad? Exactamente, gracias por la comunicación. Y sí, lo que tú dices es exacto y perfecto. Lo que implica directamente cuán fuerte se siente un sismo, y esto está ligado a su grado de destrucción, es la profundidad del mismo. En el caso de ayer hemos tenido un 6.0, que ya es una magnitud moderada, ya no es leve como normalmente lo tenemos, a solamente 32 kilómetros de profundidad. Eso está en la línea de lo superficial. Entonces podemos decir que el sismo de ayer se ha sentido, con la intensidad que se ha sentido en algunos sectores, principalmente en Lima, región, porque ha sido, además de una gran cantidad de energía liberada, magnitud 6.0, a una profundidad chica de 32 kilómetros, y eso ha hecho que las ondas lleguen más cargadas, digamos, hacia nuestras estructuras, hacia las viviendas, hacia los puentes, hacia las casas, y produciendo el sacudimiento que todos ayer nos hemos puesto nerviosos por el evento, ¿no? Claro, ahora, Patricio, es importante también identificar el tipo de movimiento, porque los que hemos vivido el terremoto del 2007 recordamos que fue un movimiento ondulatorio, ¿no? Podíamos sentir incluso en nuestros pies esta especie de onda en el suelo cuando estábamos todavía viviendo el movimiento sísmico, y el de ayer ha sido un movimiento más de arriba hacia abajo, ¿no? Ha sido más un sacudón, y eso también evidentemente provoca otro tipo de impactos en las estructuras, en las cosas que tenemos en casa. Hemos visto cómo en los supermercados se han caído las cosas, y eso también puede explicar un poco la magnitud del desorden que se ha provocado. Exacto, claro que sí. Hay que recordar que el terremoto del 2007, hace más de una década, una generación entera, ¿no? Ocurrió en Pisco. Entonces, Pisco está a 200 kilómetros. Entonces, cuando el sismo nació, ¿no? El movimiento generalmente es para arriba y para abajo, pero con la distancia, los 200 kilómetros, se va comportando como una ola. Así es como lo sentimos aquí en Lima el 2007, una ola de sube y baja. Pero como Mala está mucho más cerca, todavía no hemos estado a la distancia suficiente para sentir como una ola, sino más bien hemos estado con un movimiento que se llama trepidante, de arriba para abajo, que es lo que más temor ha causado por la cantidad de ruido, y que de hecho esto tiene todas las características para descuadrar puertas o reventar ventanas, reventar vidrios, porque es ahí donde ocurre la compresión. No, esto nos indica necesariamente y nos tiene que recordar que estamos en una zona sísmica y cómo estamos preparados para ese evento y el próximo que va a venir, porque seguramente nos volverá a tocar vivir uno así. Ahora, Patricio, es importante también tener en cuenta las réplicas, ¿no? Hay muchas personas que creen de manera errónea que después del movimiento fuerte, ¿no?, las réplicas son más suaves. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Hemos tenido 18 réplicas, si no me equivoco, en las últimas horas. La más fuerte creo que ha sido a las 7:02 de la mañana, que ha sido 4.8 y también a una profundidad de 20 y tantos kilómetros. Y es el que probablemente más hemos sentido en las últimas horas. Pero puede venir una más fuerte. No, de hecho, las réplicas como tal son la misma familia del sismo principal, nada más que más chicos. ¿Por qué? Porque en el sismo principal ocurre la rotura de la placa y las réplicas es el reacomodo de la misma. Por eso es que tienen una profundidad igual o menor, ¿no? Y una intensidad generalmente menor. Lo que sí puede pasar es que este sismo sea un predecesor, un antecesor de un sismo más grande. Esto se ha visto, se ha sabido en muchos lugares del mundo, que todo gran sismo, o sea, de magnitud 7, de magnitud 8, es precedido por varios pequeños, ¿no? Pero en el caso del 6.0 de Mala,
no es el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, no ha ocurrido un sismo grande. ¿Cómo es que se sabe si es que este sismo antecede a uno más grande? Pues no hay manera de saberlo, ¿no? Lo único que sirve es para la estadística una vez que ocurre el sismo grande. Es por eso que siempre hay que estar muy atentos, muy vigilantes y sobre todo saber qué hacer. Nosotros aquí en Perú vivimos en promedio unos 25 sismos diarios. Lo que pasa es que no los sentimos todos. Entonces, todas las familias, todas las personas, tenemos que estar preparados para el momento que nos ocurra un temblor. Así es, y eso es importante, porque además la creencia popular dice, ya hubo un sismo grande, me relajo, pues, ¿no? Ya no debe venir un sismo más grande porque ha liberado energía, pero eso no es necesariamente cierto. Ojo con lo que está diciendo Patricio, podría ocurrir un sismo de mayor magnitud como el que de hecho se espera, de acuerdo a los expertos, porque además vivimos en un silencio sísmico desde hace muchísimos años. Sí, en Lima, y con Lima me refiero a Lima metropolitana, el segmento de la costa, digamos, entre el Callao, pongámosle ya Chorrillos, ¿no? Hasta Ancón, ese pedazo de la placa, de la placa tectónica, por decirle de alguna manera que se entienda, no presenta un sismo desde 1746, o sea, un sismo importante. Eso quiere decir que desde ahí se está acumulando la energía que en algún momento se va a liberar de manera violenta, produciendo un sismo importante. Es por eso que desde siempre, desde hace décadas, se dice que Lima va a tener un gran terremoto. Es justamente por eso, eso es lo que se llama el silencio sísmico, ¿no? Y el evento que hemos tenido ayer, mucho más al sur, en Mala, ¿no? Nos recuerda y nos tiene que servir como un gran simulacro, un gran ejercicio de cómo nos vamos a comportar frente a un movimiento similar o muchísimas veces mayor al de anoche. Entonces, tenemos mucho por hacer y mucho que conversar en las casas. Y ahora, esto evidentemente, Patricio, nos lleva a conversar sobre qué tan preparada está la ciudad. Hay una informalidad muy grande en materia de construcción en toda la ciudad. El 80% de las edificaciones en nuestra ciudad lamentablemente son informales, hay muchísima autoconstrucción y también tenemos una diferencia de terrenos en la misma capital. Sí. Hay terrenos en el sur que son mucho más arenosos, hay terrenos que son mucho más sólidos, no es un terreno homogéneo sobre el que está instalado Lima y eso también va a producir un impacto distinto de acuerdo al movimiento telúrico que vivamos. Sí, bueno, Lima va a pagar los pecados de generaciones anteriores, ¿no? Después de la gran migración de provincias a la capital en los 70s y 80s, esta ciudad se construyó a la loca, no se construyó sin ninguna planificación, mucha autoconstrucción, como tú lo has dicho, mucho material noble de muy mala calidad. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que comenzar a trabajar de chiquito para después en grande, ¿no? De chiquitos las familias, las personas, identificar en qué tipo de vivienda vivimos. Si yo sé que mi vivienda ha sido autoconstruida por mis padres, por mis abuelos, por mí mismo, pues saber dónde es la zona segura, pues saber que la puerta de salida es esta y tenemos que salir rápidamente, no podemos vacilar. Si vivimos en un edificio de 20, 25 pisos, saber dónde es la zona segura, dónde es en la caja del ascensor. Cerca a las puertas del ascensor, nunca adentro, sino cerca a las puertas del ascensor es la zona estructural. Tener libres las gradas, a veces hay gente que le pone macetas, cosas, las rutas de evacuación. Lo que va a vivir Lima en algún momento va a ser una situación crítica, va a ser una situación muy fuerte, pero tenemos que salir adelante o sea, el gobierno, Defensa Civil, todos están poniendo de su parte. Ahora nos toca a nosotros con una planificación familiar, la mochila de emergencia y estar siempre preparados. Muchas gracias, Patricio, por tus recomendaciones. Importante tener en cuenta lo que ha dicho Patricio, la mochila de emergencia, conversar con la familia, hablar con los más pequeños para orientarlos y para estar todos coordinados de la manera que tenemos que actuar. El sismo nos va a perjudicar en mayor o menor medida, en la medida, valga la redundancia, que estemos preparados y sepamos cómo actuar. Muchas gracias, Patricio, por tu participación en 24 horas mediodía.